Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible en la mañana del lunes 14 de abril del 2025. Y rapidito quiero tocar un tema basándome en una noticia que leí en esta mañana, una noticia que me chocó. Aunque no es algo que pudiéramos decir, wow, eso nunca había pasado, porque realmente son cosas que están pasando hoy día. Pero antes de comenzar con la noticia y dar pues un poco de palabra con respecto a esa noticia y una amonestación positiva hacia los padres, quiero que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 22, el verso 6, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta que rápido nos debe hacer este texto bíblico de los Proverbios es: instruir al niño en cuál camino. ¿En cuál camino estamos instruyendo a nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, nuestros niños, para que cuando fuere viejo no se aparte de él, o cuando él crezca, madure, llegue a una adultez, no se aparte de ese camino, o no se va a apartar de ese camino? Siempre he dicho que cuando no entendemos un texto de forma que lo leemos, procuremos leerlo al revés, de atrás para adelante, para poder ver de qué manera podemos entender lo que Dios nos quiere hablar. Y fíjate que cuando dice instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, si lo ponemos al revés, leyéndolo de atrás hacia el frente, estaríamos diciendo: no se apartará de él cuando fuere viejo, cuando el niño es instruido en ese camino. Cuando viejo no se apartará de él, de ese camino, si lo instruimos desde niño. Y si seguimos leyendo las escrituras, nos damos cuenta que también hay un salmo, en el Salmo 119, un salmo que es el que más textos bíblicos tiene, más versos, tiene 176 versos en toda la Biblia, es el capítulo que es más largo. Pero fíjate que comienza en ese Salmo 119, dentro de lo que es las letras o las consonantes hebreas, Bet, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De modo que cuando entonces vemos que es guardando la palabra de Dios, y no es guardándola de poniéndola en una gaveta, sino procurar aplicar lo que leemos dentro de la escritura, para entonces poder limpiar ese camino, que se mantenga limpio, que puedas mirar perfectamente y no distorsionado. Eso me lleva a cuando el apóstol Pedro, siendo discípulo, Jesús le dice a los discípulos: vayan hasta la otra ribera, camino a Betania, y yo los alcanzaré luego. Y ellos, obedeciendo, van en ese rumbo
hacia la otra ribera por el mar de Galilea, el de Tiberia. Tiberia es en griego, Galilea es como se reconoce en hebreo. Y ahí surge una tempestad, era de noche. Así que tenemos varios elementos. Estos hombres expertos en el mar se topan con una tempestad en medio de la noche. Noche representa las tinieblas. Y era tanto la tempestad que movía la barca que estaban ya con el miedo de poder hundirse. Jesús, viendo el peligro en que estaba, se adelanta hacia ellos caminando sobre el mar. Y ellos pensaron que era un fantasma, porque había mucha creencia de supersticiones de fantasmas y cosas así. También como que también creían en la reencarnación muchos de los judíos, pero eso es otro tema. Y Jesús se le presenta a ellos en el mar caminando, y Pedro le dice: si eres tú, maestro, si tú eres, di o haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y rápido, sin pensarlo, Pedro se tira de la barca y comienza a caminar en medio de la tiniebla, en medio de todo lo que estaba borroso, tempestuoso. Comienza a caminar porque se dirigía mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no bien comenzó a mirar la tormenta a los lados, cómo se estaba acrecentando esa tormenta que los estaba llevando a la deriva, y comenzó a hundirse. Y Jesús acude a su auxilio, como siempre ha hecho Jesús cuando clamas a Él, porque Él le dijo: Jesús, sálvame que me ahogo. Y Jesús lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué miraste las circunstancias? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra del Señor. La palabra, la escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, si no escudriña las Escrituras, la cual es inspirada por Dios, la cual empieza a crear una base, un fundamento en su interior. Y qué bien sería que desde joven o desde niño comience a cimentarse sobre la roca que es Cristo. Dicho todo esto, y todavía me falta un texto más, en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se hace mención de un momento donde la multitud, los padres le llevaban a los niños a donde Jesús para que le pusiese sus manos y los bendijese. Y los discípulos, viendo esto, comenzaron a reprender a los padres. Y Jesús, indignado, porque me gusta como lo dice el evangelista Marcos, el evangelio según Marcos, cuando dice: viéndolo Jesús, ¿viendo qué? Lo que los discípulos estaban haciendo, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino como de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, qué lindo. Yo me hago rápido esa imagen a Jesús el Maestro, tomando sus niños, los niños, y sentándolos en sus muslos, tomando los niños, dice, tomándolo en sus brazos, cargándolos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Te pregunto, Padre, ¿estás permitiéndole a tus hijos venir a Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Le estás permitiendo a los niños tuyos desde pequeñito que vengan a Jesús? ¿Y cómo pueden ir a Jesús? Porque Jesús está a la diestra del Padre, por medio de su palabra. El apóstol Pablo dice: y te digo a ti, Padre, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que cuando tú dices que tienes puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es porque tienes puesto los ojos en la palabra, en las escrituras. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dicho esto, y el por qué traigo esto a colación, el asunto de los niños, el asunto de instruir al niño en su camino cuando es niño, para que cuando fuese viejo no se apartara de ello. Y yo soy testimonio vivo de eso. ¿Por qué? Porque yo fui criado en el Evangelio por una abuela que se dedicó a llevarnos desde chiquito por la mano, a mí y a mi hermana, hacia la iglesia. Y no había manera de tú salir corriendo a ir a jugar para todos lados, cualquier lado en la iglesia, sin antes no ir primero al altar y presentarte a Dios en oración. Y mi abuela nos cogía, me acuerdo que nos tomaba de la mano y entrábamos por el mismo medio y directito hacia el altar. Allí ella se arrodillaba y me ponía a un lado y a mi hermana al otro lado, y allí teníamos que orar. Y cuando ella terminaba, entonces nos decía: ok, váyanse a las clases ahora, y ahora pueden seguir. No era que fuéramos a corretear. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Te voy a decir algo, querido padre y madre. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Puedo tomar a cualquier persona, un anciano, el que sea, y preguntarle si conoce algún texto de la Biblia, y me va a mencionar un texto de la Biblia, el que sea, aun siendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque no lo sea, se lo sabe. Así que, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Dicho esto, la noticia que me tomó por sorpresa por la forma en que la exponen, es hablando acerca de un movimiento que está causando estragos a la niñez. Es un movimiento islámico considerado por los Estados Unidos como un movimiento terrorista. Y estamos hablando de la yihad islámica, los yihadistas, la cual su fin expuesto ante todo es la destrucción del pueblo de Israel. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con los niños? Mucho, porque en París, Francia, sale la noticia, la pueden buscar en las redes sociales, en los noticiarios de internet, donde acusan a un niño de 12 años
acusándolo y condenándolo como terrorista, un niño francés, que cuando en el tribunal la madre empieza a escuchar todo lo que hicieron concerniente a la investigación del niño de ella, su hijo de 12 años, quedó atónita porque no podía creer que su niño de 12 años tenía en su computadora guardado sobre 1700 videos yihadistas, donde ahí estaban expuestos la forma de matar, cómo decapitar, cómo cortar en pedazos, porque tenía hasta un video real de estos yihadistas, hijos del diablo, que el Señor los reprenda, matando a un hombre en pedazos. Todo eso tenía ese niño guardado en su computadora. Y ella lo que creía era que cuando él se encerraba en su cuarto, él estaba viendo videojuegos y jugando y haciendo sus asignaciones. ¿Cuán pendiente estás tú de tus hijos? Yo he visto casos donde niños, por el mero hecho de que sus padres le quitaron el celular, ese niño se transforma en una manera diabólica, se transforma en la cara y le grita a los padres al punto de buscar para agredirlo, tan solo porque le quitaron el celular. Hay una anécdota en los evangelios cuando habla acerca de un muchacho endemoniado, y que el padre procuró ir a donde los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar el demonio de ese muchacho, que unas veces los tiraba en el fuego, otras veces los tiraba en el agua para ahogarlo, y sacaba espumarajo por la boca y los retorcía en el suelo. Y Jesús, viendo el tumulto y el revolú que había, va donde ese padre, y el padre le dice, Jesús le pregunta, ¿desde cuándo ese muchacho está así? Y la respuesta de ese padre, para los que no han conocido eso, la respuesta de ese padre fue, desde niño. Desde niño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Jehová. Y ahí él le dice, ¿quieres que yo obre? ¿Tienes fe? Y él le dijo, sí. Aumenta, ayúdame, aumenta mi fe, ayúdame a tener fe. Y ahí Jesús liberta a ese muchacho endemoniado. Esto es para los que piensan de que es un niño, no. Tengan mucho cuidado. Los demonios no respetan ni raza, ni color, ni sexo, ni edades, ni estatus social. Al único o a los únicos que respetan son a los hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero, porque tienen el sello del Espíritu Santo, los cuales, aunque la gente no lo vea, ellos saben quiénes son verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados por la sangre del Cordero, Jesucristo. Padre y madre, que esta noticia, que la pueden buscar, no se quede en el aire como nube o como una bolita de humo. Te invito y te reto a que tú estés pendiente de todo lo que tus hijos hacen.
sea en el cuarto, sea donde sea. Si le tienes la facilidad de celulares, de tabletas, de laptop, de lo que sea, computadora, monitorea cada uno de esos eventos. ¿Qué es lo que están viendo? Buscas en los historiales, censura todo lo que sea pornográfico, todo lo que sea terrorismo. Fíjate que estas personas yihadistas llegaron por medio de redes sociales a capturar la mente de ese jovencito, de ese niño de 12 años. Y así un sinnúmero más, que los empieza a buscar con juegos, disque juegos de video sanos, pero no son nada sanos. Ten cuidado en lo que estén enseñándole a tus hijos por las redes sociales. La internet es una herramienta que puede ser útil, pero también puede ser un arma que destruye la vida de tus hijos y tu vida también. Así que no solamente el joven puede limpiar su camino con la palabra de Dios, sino también tu vida. Yo siempre he dicho que existen 3 tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa y el que ignora porque no quiere saber. Hoy en esta mañana, si has sido ignorante porque desconocía, pues te acabo de revelar parte de lo que es este mundo oculto que está dañando y trastocando las vidas de miles y millones. Espero que no seas de los ignorantes que no quieren saber o no les importa saber. Porque ¿sabes qué? Llegará el día, el momento en que vas a rendir cuenta a Dios por tus obras, por lo que tú hiciste como mayordomo de tus hijos, porque los hijos que tú tienes no son tuyos, son del Señor, y te los dio para que seas mayordomo de ellos y puedas encaminarlo en la palabra. Si eres un padre o una madre que están separados, divorciados, madre, a ti te digo, no seas piedra de tropiezo para que puedan esos niños ser educados por sus padres, por su padre. Padre también igualmente, no seas piedra de tropiezo para que ese niño también pueda ser instruido por su madre. Por amor a Dios, no le llenen la cabeza de basura a sus hijos. Las redes sociales, la internet, la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta y un medio de comunicación efectivo, así de efectivo, así también de dañino puede ser. Sean prudentes, sean cometidos, sean inteligentes, sean sabios, y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda de la mar que va y viene y es arrastrada por cualquier pensamiento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Y que nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Querido amigo y amiga, no puedes instruir a los niños, a tus hijos, en el camino de Dios
si tú no estás en el camino de Dios. Te invito a que abras tu corazón. Jesús le dijo a la iglesia en la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y hoy te digo a ti también, querido amigo, si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús está tocando la puerta de tu corazón para que le abras, para Él poder cenar contigo y tú con Él. Pero ya que escuchaste, no endurezcas tu corazón. Abre la puerta de tu corazón a Jesucristo. Dale la espalda a eso que está desviándote de la mirada de Jesús. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y cuando eso ocurre en tu vida, un corazón contrito, humillado, que no desprecia a Dios, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra en el Salmo 51. Y eso va a producir en ti, querido amigo y amiga, frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor, como lo dice en Romanos capítulo 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Aprovecha en esta semana que le llaman la Semana Santa o Semana Mayor, para que le abras la puerta de tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No puedes enseñar a tus hijos en el camino de Dios si tú no estás en el camino de Dios. Te invito a que le des tu corazón al Señor, te des la oportunidad, y verás cómo vendrán a ti tiempos de refrigerios. Tiempos de refrigerio, como dice en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro le dice a la gente que estaba abrumada y estaba agolpándose sus pechos porque estaban arrepentidos, y le dijeron: ¿qué podemos hacer? Porque hicimos esto con el Señor. Y él le dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Con esto termino. Que Dios le bendiga y que el Señor añada bendición a su palabra, y en este día sea un día de bendición para sus vidas. Dios le bendiga. Amén.